Vamos a ver el tema de rectificadores de onda. Esto se utiliza cuando estamos metiendo una señal sinusoidal o cuadrada a un circuito que contiene diodos. Como sabemos, una onda sinusoidal es la que es así, y la gráfica de la corriente alterna es esta, a comparación de la gráfica de corriente directa que normalmente es así. Entonces, la corriente alterna tiene una parte positiva y una parte negativa. En la corriente alterna como que se está invirtiendo la polaridad de la corriente. Entonces aquí todas estas van a ser nuestras partes positivas y las partes de abajo van a ser nuestras partes negativas. Ahora, un ciclo va a ser este es un ciclo, este es otro ciclo, este es otro ciclo. Nuestros ciclos van a tener una parte positiva y una parte negativa. Y bueno, esto es importante para poder entender lo que son los rectificadores de onda, que pueden tener diversos usos. Y bueno, otra cosa importante es que cada vez que se cumple un ciclo, este va a ser un tiempo. Aquí se completa otro ciclo, aquí va a ser un tiempo, y aquí se completa otro ciclo, va a ser un tiempo. Cada que se cumpla medio ciclo, pues va a ser tiempo entre dos, porque va a ser la mitad de un tiempo. Aquí también va a ser tiempo entre dos, porque va a ser la mitad de un tiempo, y aquí también va a ser tiempo entre dos, porque va a ser la mitad de un tiempo. Bueno, no tiempo entre dos. Aquí ya se sumaron uno, un tiempo, dos tiempos. Mejor lo vemos así. Uno, dos, tres medios de tiempo. Y aquí uno, dos, ahí digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco medios de tiempo. Cinco medios de tiempo. Así es como se va a dividir básicamente. Cuando el tiempo está a la mitad va a ser t sobre 2 y cuando el tiempo está completo va a ser un tiempo. Bueno, un 1t o simplemente t. Ahora, cuando tenemos nuestra gráfica, esta gráfica va a tener un área, o sea, va a haber un área aquí positiva y va a haber un área aquí negativa. Negativa pues porque está por aquí debajo del cero y aquí positiva pues porque está por aquí por arriba del cero. Estas áreas van a tener un promedio que se encuentra más o menos por aquí o por aquí. Este promedio lo vamos a conocer como CD, que es esto de aquí, y vamos a tener dos fórmulas para obtener CD. Esta de aquí es nuestra primera fórmula que la vamos a utilizar cuando estemos trabajando con circuitos con diodos que vamos a estar considerando como diodos ideales, y esta fórmula de aquí la vamos a estar ocupando cuando estemos trabajando con diodos reales, porque como sabemos, un diodo ideal actúa como un circuito cerrado cuando se está energizando en directa y como un circuito abierto cuando se está polarizando en inversa. O sea, por ejemplo, este diodo que tenemos aquí, si estuviéramos considerando que es un diodo ideal, podríamos quitar el diodo y considerar como si fuera un interruptor cerrado. No hay resistencia, no hay nada, solamente está fluyendo la corriente como si fuera un cable. Y si estuviera polarizado en inversa, suponiendo que es un diodo ideal, pues si está energizado en inversa, lo vamos a quitar y lo vamos a tomar como un interruptor abierto. No va a pasar corriente por ahí, nada. Pero cuando estamos trabajando con diodos reales, vamos a tomar su umbral de conducción y lo vamos a utilizar para poder realizar las leyes de voltaje de Kirchhoff. Cuando trabajamos con diodos reales, es como si quitáramos el diodo y en su lugar pusiéramos una fuente. ¿Y cuál va a ser el voltaje de esta fuente? Pues el voltaje de esta fuente va a ser su umbral de conducción o su voltaje de activación de dicho diodo. Normalmente lo común es que trabajemos con diodos de silicio, así que pues normalmente decimos que es de 0.7 volts, y pues es el valor que siempre ponemos cuando estamos desarrollando la ley de voltaje de Kirchhoff, los 0.7 volts que ponemos siempre. Entonces en esta fórmula de arriba pues estamos considerando que es un diodo ideal, así que no consideramos ningún voltaje para el diodo, pero cuando trabajamos con real sí estamos considerando los 0.7 volts de dicho diodo. Entonces VK es el umbral de conducción del diodo o el voltaje de activación del diodo, y VM va a ser el voltaje suministrado por la fuente que estemos ocupando. Bueno, va a ser básicamente el voltaje más grande, va a ser el voltaje mayor. Y ya conociendo todo esto podemos realizar lo que se nos pide. Tenemos tres incisos. Comenzamos con el primero, que nos pide lo siguiente: trazar la salida B sub 0 y determinar el nivel de CD para la red de la figura 2.49. O sea, esta figura de aquí nos pide obtener B sub 0. ¿Qué es B sub 0? Pues es el voltaje que medimos en esta resistencia. Es como si pusiéramos el multímetro con una de sus terminales en la parte de acá y la otra de sus terminales en la parte de acá. Vamos a medir el voltaje de la resistencia y tenemos en cuenta que tenemos una entrada sinusoidal. Eso quiere decir que primero va a estar como trabaja la corriente alterna. Primero esta parte va a ser positiva y esta parte va a ser negativa, pero después esta parte va a ser negativa y esta parte va a ser positiva. Entonces vamos a hacer los dos análisis. Cuando esta parte es positiva y esta parte es negativa, y luego cuando esta parte es negativa y esta parte es positiva. Pero bueno, si comenzamos con este tiempo, que es este de acá, en el que la parte de acá es positiva y la parte de acá es negativa, la corriente va a fluir así, pero se va a topar con pared porque el diodo estaría polarizado en inversa y se comportaría como un circuito abierto. Se comportaría así, como un interruptor abierto. Entonces no pasaría nada de corriente por el circuito, por lo que el voltaje en la resistencia sería cero, la intensidad en la resistencia sería cero y pues no pasaría nada. Pero ahora, en la segunda mitad del tiempo, que es esta de acá,
acá tendríamos que esta parte sería negativa y la parte sería positiva. Entonces la corriente vendría de aquí. Este sería el sentido de nuestra corriente. Otra cosa que debemos recalcar es que cuando estamos analizando este tiempo de aquí, nuestra fórmula, vamos a ocupar estos 0.318 volts positivos, y cuando estamos analizando esta parte de acá, o sea, cuando la polaridad se invirtió, vamos a tomar este de acá o este de acá como negativos. Estos 0.318 volts van a ser negativos, pero bueno, continuamos. Entonces no olvidemos que estamos en la parte de acá, analizando la segunda mitad del tiempo, cuando la polaridad se invirtió. Lo primero que podemos hacer es obtener VCD, asumiendo que tenemos diodos ideales. Entonces usamos la fórmula de VCD para diodos ideales, que es 0.318 por VM. VM son los 20 volts de acá, que nos da un resultado de menos 6.36 volts. Porque el signo negativo, por eso que habíamos dicho que estamos trabajando en la segunda mitad del tiempo, entonces esto es negativo. Ahora aplicamos la segunda fórmula, asumiendo que tenemos diodos reales. Esta es nuestra fórmula. Sustituimos VM, que es el voltaje suministrado por nuestra fuente, menos VK, que es el umbral de conducción para los diodos de silicio, o el voltaje de activación para los diodos de silicio. Entonces los 20 volts menos 0.7 volts nos da un resultado de 19.3 volts. Ahora solamente realizamos esta multiplicación y nos da un resultado de menos 6.1374 volts. Si nos fijamos, no es tan diferente, pero bueno, ya obtuvimos VCD. Ahora nos pasamos al inciso 2, que dice repetir la parte del inciso A con el diodo ideal reemplazado por un diodo de silicio. Bueno, nosotros ya resolvimos el inciso número 2. Al inciso número 1 se trataba asumiendo que tenemos diodos ideales, y el inciso 2 se trataba de resolverlo asumiendo que tenemos un diodo de silicio, un diodo real. Entonces nos podemos pasar al inciso número 3, en el que tenemos que repetir la parte del inciso A y la parte del inciso B, pero incrementando el voltaje que le vamos a suministrar a nuestro circuito a 200 volts. O sea, en vez de utilizar los 20 volts, vamos a utilizar 200 volts. Entonces, primero, asumiendo que tenemos un diodo ideal, utilizamos la fórmula para diodos ideales, que dice que es menos 0.318 por VM, que es 200, nos da un resultado de menos 63.6. Y ahora, aplicando la fórmula para los diodos reales, metemos los 200 volts, que es VM, y los 0.7 volts, que es VK, que es el umbral de conducción de los diodos de silicio. Realizamos la operación y nos da que VCD es igual a menos 63.3774 volts. Y así es como tenemos nuestro ejercicio resuelto. Y acabamos. Este es nuestro primer resultado del inciso A. Este es nuestro resultado del inciso B. Este es el resultado del inciso C. Y este es el otro resultado del inciso C. Bueno, ahora podemos graficar el funcionamiento de nuestro diodo. Podemos graficar cómo se comporta. Y va a ser una gráfica muy parecida a esta. Quedamos en que la entrada iba a ser tipo sinusoidal. Bueno, pues eso parece una gráfica tipo sinusoidal. Pero acordamos que nuestro diodo no iba a estar trabajando en nuestra primera mitad de tiempo, porque en la primera mitad de tiempo esta parte iba a ser positiva. Entonces de aquí iba a venir la corriente, pero la corriente se iba a tapar con pared. Entonces el diodo no se iba a activar. Entonces el diodo se activa en la segunda mitad del tiempo, que es cuando la parte de acá es la positiva y de acá viene la corriente, porque cuando se toma este sentido, la corriente está entrando por la parte positiva del diodo, entonces está polarizado en directa, así que nuestro diodo se puede activar. Entonces las partes que van a trabajar van a ser estas de aquí. Estas partes van a representar nuestro circuito funcionando. Estas partes representan la gráfica de nuestro diodo cuando está activo. Entonces la parte de tiempo que vamos a tomar va a ser esta. La parte positiva, que es esta, la podemos ignorar. ¿Y dónde se encuentra CD? Esta parte de acá, digo BCD, pues se va a encontrar por aquí, que van a ser los menos 6.1374 volts, que sería esa parte de ahí. Eso es BCD. Esa sería la gráfica de nuestro rectificador de onda. Ahora olvidaba que también pedía que sacáramos el voltaje de sub cero, que es el voltaje en la resistencia. Para ello solamente tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff, que es sumatoria de voltajes igualadas a cero. La corriente fluye en este sentido de acá. Primero se topa con la resistencia, se toparía con su lado positivo, este sería su lado negativo. Entonces el voltaje de la resistencia sería positivo. Luego acá se topa con el diodo, que también se topa con su lado positivo. Entra por el lado positivo y sale por el negativo, entonces tomamos el lado positivo. Y por último la fuente de 20 volts que está acá, está su parte negativa con la que se está topando aquí. Entonces el voltaje en la resistencia, que es una incógnita que no conocemos, más el umbral de conducción del diodo, menos los 20 volts es igual a 0. Despejamos el voltaje en la resistencia y ya obtenemos su resultado, que es de 19.3 volts. Y ahora sí ya acabamos.